Muy bien, estimados estudiantes, estamos en la clase del día de hoy, que es continuación de los trastornos de líquidos y hemodinámicos. Así que solo espero que el resto de ustedes pueda a bien integrarse al desarrollo de nuestra actividad de hoy. Estamos esperando la integración de los compañeros para dar inicio. En una mañana nublada, por aquí donde estoy está bastante nublado y con amenaza de lluvia. Que dicho sea de paso, es una canción de Alejandro Fernández. Tiene sus momentos esa canción. Así que vamos a darle paso a la carga de los comentarios en Facebook. Estoy esperando que me cargue aquí la presentación del grupo en Facebook para poder empezar. Para que demos inicio. Ok, ya hay 28 conectados, así que ya podemos empezar. Ya podemos empezar. Doctor Asaf, Eduardo, José Cornejo y yo hemos hecho la prueba anterior. Sí, no han hecho la prueba. Sí, eso lo vamos a arreglar a posterior. Marian acaba de decirme que revise mi WhatsApp porque me escribió algo. Vamos a ver qué me escribió. Ya le contestamos, pues. Ok. Ayuda con mi prueba. Sí, lo vamos a hacer oral para que no haya mucho problema. Entonces ya tenemos ahí a Graciela, a Naguín y 27 personas más que ya están conectadas. Ok, ahí ya le contesté a Marian y bueno, vamos a empezar con la actividad. Muy bien. Ok, vamos a hablar de hiperemia y congestión. ¿Qué se acuerdan de hiperemia y de congestión de la clase anterior? Ya se nos integró, afortunadamente. Ya le ha pasado trabajando todos estos días. Estoy esperando ahí que me contesten. Vamos a esperar a ver qué me contestan. Entonces, chicos, con respecto a eso. A ver qué tenemos por acá. Hiperemia es el color. ¿Cómo así, Asaf? ¿Cómo así? ¿Cómo así que es el color? Muy rojo. Sí, bueno, hablamos de hiperemia activa e hiperemia pasiva, ¿verdad? Hablamos exacto lo que nos acaba de decir Vernon y que nos da penita, ¿verdad? Muy bien. Entonces, aquí vamos a aclarar una cosa. La hiperemia y la congestión son aumentos de volumen de sangre en una parte de un tejido afectado. Y cuando nosotros hablamos de hiperemia, el término de hiperemia se le aplica por decir, acúmulo de sangre arterial. Y congestión hace referencia al acúmulo de sangre venosa. Repito esto, hiperemia es el término que se aplica para el acúmulo de sangre arterial y congestión es el acúmulo de sangre venosa. Vernon dice de que cuando le hablamos a la crush, dice de que le da hiperemia. Espero que no congestión. Ok. Hiperemia, acumulación sin salida de sangre en la zona localizada. Gracias a Eduardo y a Diego por sus intervenciones. Muy bien. Ok. Entonces, cuando hablamos de hiperemia activa,
es la dilatación arteriolar o de arterias de un interesante calibre que produce un aumento del flujo de sangre a los lechos capilares con apertura de capilares inactivos. Esto sucede muchas veces cuando nosotros tenemos hiperemia que sería activa, fisiológica, o sea, normal, no patológica, con el ejemplo que Vernon nos ha puesto, ¿no? Cuando ve a su crush. Pero también nosotros podemos tener hiperemia fisiológica sin necesidad de ver a nuestro crush. ¿Cuándo podremos tener hiperemia activa sin tener, y que sea fisiológica, pues sin tener ahí a la persona que nos gusta enfrente? A ver, esperaremos un poco la participación de las respuestas que tengan a bien. Voy a dejarlos con esa pregunta, voy a contestar una llamada. Sí, ella no se encuentra disponible, pero sí, es para lo del seguro, ¿no? Claro, claro. ¿Qué datos necesita? El dato utilizo 4553 6776 2515 4487. Déjame probar. Yeah. Okay. Solamente. Yo estoy de vuelta, chicos, ahí disculpen. Vamos a ver aquí, vamos a actualizar las respuestas. Vamos a ver lo último que pude ver por ahí. Cuando piensa en el crush, no, Eduardo, eso no va. Cuando se eleva la presión, eso no es fisiológico, Rodrigo. El ejercicio físico, muy bien, Etel. Ahí quedamos con lo del ejercicio físico. Ya para los de hipertensión, mucho ron, eso ya no sería fisiológico, ¿verdad? Y demás. Muy bien. Muy bien, ahí. Hipertensión, hiperemia. Ok. Ya creo que estamos, el frío no.
en este caso. Mucho ejercicio. Muy bien. Ya nos hemos actualizado. Tenemos a el señor Diego Andrés Larios con nosotros. Un gusto, un placer. Muy bien. Entonces, hay hiperemia activa, que esto tiene que ver con la acumulación de sangre arterial, por lo tanto, el aspecto que puede tener la zona afectada puede ser, obviamente, roja, ¿no? Por acumulo de sangre arterial. Y hay formas fisiológicas, como la pena, ¿no? Y también lo que sería el ejercicio físico. Pero también hay formas patológicas, lógicamente. Y aquí encontramos una amplia variedad, ¿no? Ya hipertensión ya me lo han mencionado. Sí, etapas febriles, como nos dice por aquí Ethel. ¿Y qué tal cuando estamos a una altura bastante alta? Bueno, lo que sucede es que hay mayor liberación de oxígeno por parte de los eritrocitos, lo que puede aumentar ligeramente la presión. Muy bien. Bueno, ok. Entonces, ¿qué te produce hiperemia activa? Le vamos a preguntar a Saf. ¿Qué le produce pena a Saf? ¿Qué cosa? Ya, Octavio, se nos acaba. Acabo de ver la notificación de que Octavio está con nosotros. Tenemos a 34 participantes. Alexa me pregunta. ¿Puedes repetir eso? ¿Qué cosa, Alexa? Dígame. ¿Qué parte, Alexa? Dígame, por favor. ¿Qué quiere que le repita, Alexa? Si se trataba del ejemplo de Vernon, cuando estamos a mayor altura, se necesita liberar más oxígeno. Y al liberar más oxígeno, necesita que el eritrocito viaje más rápido entre ciclo y ciclo de la circulación. Por lo tanto, aumenta la presión. En ese sentido, eso es lo que ocasiona la hiperemia fisiológica. Bueno, Asaf aquí nos contesta la pregunta acerca de lo que le produce pena. ¿Jugar un partido de fútbol o estar con el crush, como dice Vernon? Ok, ok. No vamos a entrar en detalles ahí. Ver a la Ethel me da hiperemia. ¿Y qué pasó con la señorita Pamela? Bien, pues no sé cuáles son los enredos de Rodrigo, pero bueno. Entonces, hay muchas cosas que pueden producir pena, ¿no? O hiperemia activa, ¿no? De repente no saber qué decir. Por ejemplo, a mí en secundaria me daba terror, una pena impresionante ir a hacer el acto de los lunes. No sé si en su colegio hacían acto de los lunes, donde de repente hacían una coreografía, una cuestión cultural, daban todas las indicaciones de la semana, se entonaba el himno nacional, algún mensaje, alguna cosa. Eso era acostumbrado en mi colegio, así que cada cierto tiempo le tocaba a la sección de cada quien, pues y ahí pasar a hablar en público me daba terror. Incluso hoy me da pena, pero la única diferencia que ahora lo que pasa es que cuando me da pena tiendo a sudar más de la cuenta. Entonces, casi siempre me pasa y es una confesión cuando voy el primer día de clase con un grupo nuevo, casi siempre me intimida, ¿no? Por ejemplo, cuando fui el primer día, aunque ya conociera algunos, pues por clases como anatomía dental y clases como materiales dentales, 1 y 2, cuando me toca dar la primera clase, tal vez si se acuerda un tipo súper serio que llegaba ahí, pero un tipo que estaba casi muerto de miedo. Pero después ya todo tranquilo, ¿no? Todo chill. Vamos a ver. Caerse en público, dice Vanessa, sí, eso es súper penoso. Alexa, ya son 3 o 4 Gustavo. Son 2 Gustavos. Aumenta la actividad neuronal. Después, ¿por qué tanta pena jugar fútbol? Guillermo no le dio pena jugar fútbol a Guillermo, él dijo después, dijo Isaac. Cuando pasa el marcador en la clase de patología. Ok, eso estuvo bueno. En mi colegio hacían todos los lunes el llamado
llamado acto cívico, correcto. Ok. El marcador es algo que sí da un poco ahí, dice, de pena. Pena y miedo son cosas diferentes, ¿verdad? Ok, muy bien. Entonces, muchas cosas. Las personas solemos tener algo que nos produce pena al final. Por ejemplo, ir a decirle algo a alguien o preguntar alguna dirección o no sé si a ustedes les ha pasado que tal vez están perdidos y de repente, no, a esa persona no le voy a preguntar, no, mejor a esa. Y pasan como 3 personas o 4 hasta que deciden preguntarle a una, ¿no? Por lo menos a mí sí me pasa. ¿No escucha bien, Eduardo? No, no escucha bien. Mauricio, eh, Mauricio se nos acaba de integrar. Eh, no, en las conferencias no, ya no me da pena, pues, pero la primera vez sí. Incluso cuando me toca en congresos dar una charla, los primeros 10 minutos son full pena, pero ya después tranquilo, ¿no? Ya después tranquilo. Adrenalina, muy bien, Alexa. Entonces, continuemos. Entonces, ¿cuáles son las características de la hiperemia activa? Bueno, vamos a tener un enrojecimiento en la parte afectada, o sea, se va a ver rojo porque esto es acumulación de sangre arterial. Y se produce por mecanismos neurógenos simpáticos o por la liberación de sustancias vasoactivas, ¿no? ¿Quién me dice dos sustancias vasoactivas? Eso lo vimos en inflamación. De hecho, había un cuadro que tenían que resolver en inflamación donde salían las aminas vasoactivas. Vamos a ver quién se nos apunta para contestar. Recuerden de darle chance a esas personas que todavía no han participado. Así que vamos a ver. Albúmina. Albúmina es una sustancia vasoactiva. ¿Estás segura, Zaf? La albúmina. ¿O será una proteína plasmática la albúmina? Óxido nítrico, dice ahí el señor Larios. ¿Quién más? Mauricio, pues ya serotonina. Ok, muy bien. Ahí tenemos, ¿verdad? El par de sustancias vasoactivas. Gracias. Histamina. Clave, la histamina. Muy bien. Muy bien, Marian. También ya nos dice la histamina. O rayos, dice Asaf. Y bueno, ahí estamos. Adrenalina. Ahora, los ejemplos ya ustedes los conocen. Hiperemia de la piel al disipar, un exceso de calor, como en el ejercicio muscular, que ya lo hemos dicho, los estados febriles, que ya me los mencionaron, y el rubor. Ahora, ¿qué cosas también pueden producir una hiperemia en la piel? ¿Alguien sabe qué cosa es un quemón? ¿Qué cosa es un quemón? Procedimiento para ejecutar un quemón. ¿Cómo se hace? Un quemón. Y la mía, fenilefrina. Sí, Eduardo, esa está también. Los eritrocitos, Alexa, es una célula, no una sustancia. Noradrenalina, sí, Juliet, sí, está correcto también. No se enojen, muchachos. Dos dedos, ajá, Saf, sí, dos dedos. ¿Y qué cosa con los dos dedos? Con toda la fuerza, ajá, ajá. Dos dedos, impulso, y hasta que piquen los dedos. Sí, ok. Sobre otra persona, ¿verdad? Eso es una marca, ¿verdad? Y esa marca roja es el indicio original de una hiperemia en la piel. Puede ser un trauma. Eso no se va a inflamar. Después puede, incluso si es muy fuerte, producir una microhemorragia que después produce un hematoma y luego pues genera los cambios que puede producir. Pero si es uno sutil que no produce ruptura de vaso, eso sería una hiperemia activa. Y caerse en grama artificial, explíqueme. Lo de la saliva en los dedos nunca lo había escuchado, Isaac. Esas cosas, no conozco ese procedimiento. Bueno, yo. Impacto en el antebrazo. Ok, bueno, seguimos, ¿no? Seguimos. Los chupetes igual, pregunta seria.
pregunta sería, los chupetes, no de los niños, ¿verdad? Los chupetes que utilizan para las pachas, ¿verdad? De los niños, no, los biberones, perdón, de los niños. Mire, en este caso puede ser, si cambia de color, deja una marca, días después, eso ya es una hemorragia. Sí, de pequeña escala, sí. Se parece bastante a una púrpura. Así que la respuesta seria es, si usted está hablando de una extravasación de sangre que se produce gracias a la micro ruptura de vaso debido a una succión bucal, pues el ejemplo que mejor le cae es de hemorragia. Respuesta seria para Alexa. Aquí dice Lacayo, va corriendo en grama artificial y lo botan, entonces se cae y se desliza y se hace un quemón. Ah, ya es como una ruptura, es como un daño por fricción. Sí, sí se aplicaría. Sería un ejemplo. Capitán Chupete. No sé, no sé. Y Isaac sale serio. Pero bueno, continuemos. Ahora, tenemos por otro lado lo que sería la hiperemia pasiva. Y hemos dicho de la hiperemia pasiva que es una acumulación de sangre venosa. Bueno, Jarlet e Isaac, por favor, ya continuemos con la clase. Tranquilo, ya. Arreglan sus diferencias por inbox, por favor. Sí, caerse patinando sobre, sobre hielo, no para la activa, sí para la pasiva, haciendo la aclaración. Ok, entonces vamos a tener un color azulado rojizo, que el tono intermedio sería violeta, ¿no? En las partes afectadas al acumularse sangre que es de carácter venoso. Recuerden que la hiperemia pasiva tiene un nombre y esa es congestión. Y hay, por decir así, una característica clínica que es el aspecto azulado de los dedos, que se le conoce como cianosis, que es la acentuación del tinte azul producido por un aumento de la hemoglobina desoxigenada en la sangre. Esto sucede mucho en estados de disminuciones de temperatura significativas y también en los pacientes ahogados, ¿no? Suelen tener ese aspecto cianótico. Vamos a actualizar algunos comentarios. ¿Las varices son hiperemia pasiva? No, esos son defectos vasculares, Levi. La hiperemia pasiva es como la hemorragia de los miembros inferiores. No, es que si es hemorragia, James, ya pertenece a otro grupo. Esto es solamente que se acumula la sangre en un sitio sin que salga de los vasos. Eso es muy importante que lo tengamos en cuenta, James. Los famosos morados, doctor, que aparecen cuando te toca un muerto. No sabría decirle, creo que no hay casos en la literatura médica al respecto de ello. Si hay una trombosis, sí podría. El ejemplo de Vernon sí se aplicaría más a una hiperemia pasiva, porque no hay una ruptura de vasos todavía. Muertos. Pamela dice muertos. No entendí por qué dice muertos. Cuando tenés la mano metida en el hielo mucho tiempo, sí, Eduardo, eso podría ser un ejemplo de cianosis. Puede generar el aspecto cianótico azulado en las yemas de los dedos. Cuando te prensa el dedo y te queda morado, pero es que hay que tomar en cuenta una cosa. Cuando ustedes me hablan de morados, eso puede ser una micro ruptura vascular que generó hemorragia. Se acumula sangre fuera de los vasos y eso produce el morado que dura o se acentúa muchos días. La hiperemia pasiva o activa son fenómenos que no van alternándose de color porque la sangre no se está descomponiendo en el sitio donde se extravasó. Esto es simplemente que dentro del vaso sanguíneo hay mayor volumen de sangre, haciéndose más notorio, pero no sale del vaso la sangre acumulada. Eso es algo que tienen que tener muy claro. La asfixia, sí, Mauricio, puede ser un ejemplo. La insuficiencia cardíaca, ahí habría que explicarlo un poco más.
Y ahí, pero si no hubo lesión, aparece la nada. Sí, tiene que haber alguna obstrucción, ya lo dijo Vernon con su ejemplo de trombosis. Puede ser una obstrucción, por ejemplo, usted puede producirse cianosis si usted dobla su brazo o coloca, este puede ser un ejemplo más sencillo. Tomen una liga y se la enrollan en un dedo y se esperan un par de minutos y van a notar cómo el dedo se les torna de un tono azulado porque hay sangre que se está acumulando en esa parte donde no puede regresar sangre oxigenada y la sangre desoxigenada quedó atrapada ahí. Usted se quita la ligadura y en breve momento el dedo recupera su color típico. Entonces, a eso es lo que me estoy refiriendo. Si eso fuera un evento hemorrágico, aunque yo me quite la liga, vamos a suponer que es un hilo del nylon, igual me va a producir lo mismo, pero si yo logré romper los vasos, eso va a haber como consecuencia una hemorragia. Entonces, espero que con ese ejemplo quedemos un poco más claro. Julieta me pregunta, ¿cuál sería el tratamiento para una hipertensa pasiva? Defíname hipertensa pasiva en ese caso. Ah, hiperemia, ok, perdón. La hiperemia pasiva, bueno, los tratamientos tienen que ver con mejorar la circulación de la sangre, el flujo de sangre o eliminar los puntos de obstrucción. En algunos casos puede ser mortal, como el ejemplo de Vernon que nos habló de la trombosis. Entonces, Nagin aquí nos pregunta algo, o no, sí, de hecho es una pregunta. Entonces, la hiperemia pasiva se puede dar cuando desciende la temperatura del ambiente. Un experimento que Stirling lo hizo, el creador de las fuerzas hemodinámicas, que eso lo vimos en la clase anterior, y es que si hay un descenso de 15 grados de la temperatura habitual, los cambios de hiperemia pasiva comienzan a notarse. Por ejemplo, si bajaron 2 grados va a ser un poco difícil, pero ya a 15 grados ya es como más común. Con eso no quiero decir que a 10 grados no se dé el cambio, pero sí, sí es un poco notorio. Cuando volvamos, espero que sea pronto, a vernos físicamente, con la pistola de temperatura de contacto que tengo, hay unos ejercicios que podemos hacer con hielo y con alguna pan caliente para ver cómo esto genera un cambio transitorio en lo que sería la piel como reflejo de los tipos de hiperemia. Ahora, ¿por qué el calor? Porque el calor también puede hacer de que nosotros tengamos hiperemia activa, por decir así. Uno se va a lugares frescos de Nicaragua como León o Chinandega y vamos a suponer, uno se va a poner un abrigo y se va a encerrar en el carro a las 12 del mediodía en un parqueo donde no está techado y completamente cerrado el vehículo y no encendido. Entonces, ese exceso de calor va a producir enrojecimiento, obviamente deshidratación también, porque se va a sudar mucho, pero el enrojecimiento aquí se da porque el aumento de temperatura produce vasodilatación y la vasodilatación aumenta el flujo de sangre. En cambio, en la hiperemia pasiva hay una vasoconstricción y por lo tanto se reduce el flujo de sangre. Ok, entonces insuficiencia cardíaca cuando el corazón no late con suficiente impulso para pasar la sangre por todo el cuerpo. Y entonces, Diego, para recapitular, pues en su comentario, este ejemplo que me pone de insuficiencia cardíaca, ¿a qué tipo de hiperemia se está refiriendo? Sí, Vernon nos pregunta, ¿tipo una hipotermia? Sí, eventualmente. Muy bien, entonces avancemos, ¿no? Si no tienen dudas, vamos, yo creo que vamos bastante bien, llevamos 32 participantes hasta el momento. Entonces aquí tenemos los ejemplos, insuficiencia cardíaca congestiva, la obstrucción del retorno venoso, ¿verdad? Que ya es un fenómeno localizado. Entonces, ¿la hiperemia puede denotar enfermedad? Esta pregunta se la vamos a hacer a la señorita Perla Camila de Jesús. Así que esperamos la respuesta de Perla Camila de Jesús con respecto a lo que tienen en su pantalla en este momento. Sí, Diego.
es un ejemplo de hiperemia pasiva. Sí, está correcto. Está muy bien. Ya tenemos ahí 31 espectadores, baja 30, y así oscila, y así oscila. Entonces, estamos esperando la respuesta de nuestra querida compañera al respecto, si la hiperemia puede notar enfermedad o no. Así que estamos a la expectativa de la señorita Camila. ¿Está todavía acá o ya no está? Comienza a bajar el público. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿O no estás? Ok. Depende de la hiperemia, ¿no? Ajá. Desarrolle su respuesta. Hola, Pam, que estoy viendo ahorita de que está conectada. Sí puede. Esperemos a ver qué nos... Ok, creo pues. Camila, explíquenos eso que depende de la hiperemia. Por ejemplo. Diego, Vernon diciéndole a Diego que no grite. Porque se supone que la hiperemia activa es un proceso fisiológico. Sí, puede ser un proceso fisiológico, Camila, exacto. En los ejemplos que pusimos al inicio, sí, pero puede también denotar enfermedad, ¿no? Así que dependiendo del tipo de hiperemia, puede denotar enfermedad. Si es fisiológica, la activa no, y si es patológica, puede ser hipertensión, puede ser infección, puede ser obstrucción venosa, puede ser insuficiencia cardíaca y todos los ejemplos que me han puesto. Muy bien, Camila, muy bien, como siempre. Entonces entremos ahora a lo que sería la hemorragia. Y ya creo que hemos explicado muy bien una diferencia entre hiperemia y hemorragia. Y esta diferencia quiero que me la explique Pamela Arriaza. Pamela Arriaza, estamos esperando por su respuesta. Estamos esperando por su respuesta, Pamela Arriaza. ¿No está Pamela? ¿No está Pamela? ¿Alguien que me pueda actualizar si Pamela está aquí? Si Pamela no está aquí, ¿dónde estará Pamela? Bueno, así que Pam Soto, pues entonces, que sí está aquí. Alexa, sí, la fiebre tiene que ver con hiperemia, aumento del flujo sanguíneo, aumento de la temperatura, fiebre. Ujú. Ok, ok, Pam, tenemos paciencia. Muy bien. Diferencia entre hiperemia y hemorragia, Pamelita. Ya respondió Vernon. Ruptura del vaso sanguíneo en la hemorragia y en la hiperemia no hay ruptura de vaso, no hay ruptura de vaso y obviamente la sangre no se sale. Muy bien, pues gracias, Vernon. Hay que estar atentos. Le puedo preguntar a cualquiera del grupo, por favor. Ok, como dicen ustedes, lo que dijo Vernon por 2, por 3, por 4, etcétera, ¿verdad? Eh,
Ok, Mauricio, sí, estamos ahí sintonizados, estamos bien. Entonces, quiero que se fijen en esta imagen y esta es la consecuencia de una hemorragia. La hemorragia obviamente va a llevar a la incapacidad del tejido de poder captar oxígeno y eliminar dióxido de carbono. Cuando esta situación o este mecanismo se ve interrumpido, es el mismo ejemplo que nosotros anotábamos cuando hablamos de lesión y muerte celular. ¿Quién se acuerda algunos cuantos cambios que sufría la célula cuando ésta se quedaba sin su capacidad de obtener oxígeno? Le vamos a preguntar a Juniet. A ver, estamos esperando ahí la participación de... Ahí la participación de... No, no me detuve, estaba esperando que ahí Juniet me hablara de cambios celulares frente a la ausencia de oxígeno. Estamos esperando la participación, estamos esperando la participación del resto de participantes. Eh, entonces, bueno, vamos a ver, Juniet ya me está contestando la pregunta. Y bueno, Junior, le repito la pregunta y es, ya hablamos de que cuando la célula pierde la capacidad de captar oxígeno de alguna u otra manera, comienzan los daños de lesión irreversible. Y cuando hay lesión irreversible, pues obviamente hay cambios en la célula. Yo pregunto cuáles son esos cambios de la célula, que lo vimos en lesión y muerte celular en su tiempo. Bueno, lo primero que se da a nivel celular es la isquemia. Bueno, en cuanto a la célula, ¿no? Eso sucede alrededor de toda la dinámica celular. Entonces estamos esperando a ver qué nos dice Juniet. ¿Qué nos dice Juniet? ¿Qué nos dice Juniet al respecto? Necrosis y apoptosis, dice Ethel. El problema de la necrosis y apoptosis es que es el resultado final de la muerte celular. Necrosis es, por tanto, la muerte celular no programada por un daño o lesión en el tejido, ¿no? Que impide la obtención de oxígeno. Y apoptosis es la muerte celular programada. Es la muerte celular programada. Así que, Juniet, estamos esperando los cambios celulares que podemos tener ahí. Vamos a ver. Hay que aclarar, ok, ruptura de la membrana celular, sí, se puede dar porque va a captar lípidos de fuera, es una movida arriesgada. ¿Qué otra cosa, Juniet? La hipoxia, que va a ser un reflejo de la ausencia de oxígeno que produce la isquemia. Y bueno, Eileen, que aquí de paso la saludamos, que hasta ahorita estamos viendo que está por acá, con sus comentarios, ¿verdad? Entonces, la necrosis sería lo último que se produce gracias a la hemorragia. Daño en la membrana, Sinaín, ya no los había comentado Juniet en su momento. Me falta una cosa más, Juniet, me falta una cosa más en cuanto a cambios celulares que puede producir la falta de oxígeno en la célula. Daño en la membrana, y aquí estamos esperando la participación de Juniet. Estamos esperando por ahí la participación de Juniet. Isquemia, sí, ya lo aclaramos, Etel, ese apartado de la isquemia. Lo que sí hay que decir es que una hemorragia no controlada llevará al tejido a la necrosis. Eso
es indiscutible. Eso ténganlo muy, pero muy en claro. Envejecimiento acelerado, no le va a dar tiempo, Nagin, de que envejezca si no puede sintetizar proteínas, si no puede captar alimentos o no puede ejercer sus funciones. De desintegración del núcleo, esa sí podría ser una, Levi, esa sí podría ser una de las características que pueda presentar. La progeria, eso es una enfermedad congénita, así que eso está dentro de otra, no vamos a producir progeria por una ruptura de vasos. Ok, entonces vamos a continuar. Aquí en lo que estamos viendo en este caso, es que la ausencia de irrigación sanguínea produjo primero una hemorragia y luego la falta de flujo sanguíneo en una zona localizada produce necrosis, que es esta área oscura que ustedes ven a lo largo del corte transversal del cerebro. Muy bien, entonces continuemos. Entonces, ¿cuáles son algunas posibles causas de lo que serían las hemorragias? Las causas de las hemorragias pueden ser traumatismo, lo más clásico, lo más común, pero también puede haber arteriosclerosis, que no es lo mismo que la arteriosclerosis. Así que vamos a pedirle a Isaac que nos busque la diferencia entre arteriosclerosis y aterosclerosis. Y también puede darse el proceso de erosión inflamatoria o neoplásica de las paredes del vaso. O sea, la presencia de una neoplasia puede ocasionar en consecuencia que un vaso se rompa por el simple y llano hecho de estar cerca de las vecindades de una neoplasia. Entonces quedamos a la espera de Isaac que nos haga la diferencia entre arteriosclerosis y aterosclerosis. Avanzando un poco, vamos a poner algunos ejemplos de hemorragia. Una ruptura de una arteria grande del cerebro puede generar la muerte en los pacientes que sufren hipertensión. Ya hemos hablado de un cambio biológico que se produce en un órgano importante cuando se da hipertensión. Y ese cambio que se da a nivel cardíaco en el paciente hipertenso, se lo vamos a preguntar a la señorita Josefina. Ahí tenemos a Selene que nos estaba ayudando con las respuestas de los cambios celulares frente a la falta de oxígeno. Así que ahí necesitamos que tienen dos cosas pendientes. Tienen el pendiente de la diferencia de arteriosclerosis con aterosclerosis y también tienen el pendiente de Josefina que me diga qué cambio en un órgano importante se da en los pacientes hipertensos. Así que tenemos esas dos cosas pendientes ahorita. Entonces ahí estamos esperando las respuestas de estos dos participantes. Tenemos 29 participantes en este momento, así que tenemos una matrícula de más de 45 compañeros, así que no sé qué les pasó al resto. ¿Dónde está Pamela Arriaza? No se sabe. Hay algunos que sí me justificaron su ausencia, pero hay otros que no sabemos, no tenemos idea de qué ha pasado con ellos. Así que necesitamos eso para poder avanzar, chicos, por favor. Yo solo 29, ¿cómo así? No entendí, Eduardo. ¿Cómo así? Yo solo 29. ¿Cómo así, Eduardo? Entonces estamos esperando ahí la participación. Natalie Reñasco se acaba de integrar. ¿Dónde estaba Natalie? ¿Dónde estaba perdida usted? Definitivamente que estaba perdida, no aparecía.
vamos a ver. Los dos fenómenos que dice no es por grasa intravascular. Bueno, estamos esperando a Isaac que nos conteste. La aterosclerosis es un tipo específico de arteriosclerosis, una subdivisión. Muy bien, Ney. Gracias a Isaac porque se nos perdió. Bien, nos falta Josefina que nos hable acerca de ese cambio a nivel de la hipertensión. A ver, Josefina. La arteriosclerosis reduce el calibre de las arterias y la arteriosclerosis las pone rígidas. ¿Sí? Sí se aplica. Se nos tardó un poquito, sí, Isaac, un poquito. Ok, la aterosclerosis, acumulación de grasa a nivel de las arterias. Ok, gracias, Vanessa, por la aclaración. Nos hace falta lo de Josefina. En la hipertensión hay una hipertrofia en el ventricular izquierda, así que el aumento en cuanto a el volumen muscular del corazón. Gracias, Pamela, gracias. Josefina, se nos perdió. Bien. En los casos de diátesis hemorrágica también se puede producir un aumento de la tendencia a hemorragias. Ahora vamos a hablar de los tipos de hemorragia. Y para aclarar los tipos de hemorragia tenemos que tener en cuenta de que vamos a clasificar las hemorragias según si la pérdida de sangre se expone hacia el medio externo o si queda dentro del organismo, por decir así, en las famosas heridas abiertas y cerradas, o hemorragias abiertas o hemorragias cerradas. Otra forma de clasificarlo es por la cantidad de sangre perdida. Y podemos tener macrohemorragias y microhemorragias. Y de esas son las que vamos a hablar un poquito en este momento. Veo que Emily Sofía está viendo el video en este momento. Entonces, bueno, un hematoma está considerada como una macrohemorragia, al igual que el hemotórax, el hemopericardio y también el hemoperitoneo. Casi no se nota muy bien ahí. Todos estos son ejemplos de macrohemorragias, o sea, esto es, se han perdido más de 5 cc de sangre por ruptura de vaso. Más de 5 cc de sangre ya constituye una macrohemorragia. Menos de 5 cc de sangre por cada evento ya constituye una microhemorragia. Muy bien. Ahora, tenemos las microhemorragias que son las petequias, el púrpura y la equimosis. De ellas, la más pequeña es la petequia y la más abundante es la equimosis. Entonces, también otros le llaman equimosis, ¿no? Entonces, las petequias es una hemorragia diminutas al interior de la piel y membranas mucosas o superficie serosa. Esto se va a encontrar en muchos casos en lo que sería deficiencias nutricionales, en situaciones de anemia, por ejemplo. Lo vamos a encontrar en pacientes que tienen fragilidad capilar y lo vamos a encontrar también en eventos traumáticos. Por ejemplo, no es raro que a nivel oral, si uno consume algo muy caliente, eso produzca una microhemorragia, que pueden ser petequias, ¿no? Entonces, en mucosas es el sitio típico para poder encontrarlo. De hecho, las petequias también se utilizan como método diagnóstico. Vamos a preguntarle al señor Larios cuándo el detectar petequias es un hallazgo clínico para diagnosticar una enfermedad. Se lo dejamos ahí al señor Larios para que nos conteste. Muy bien. Ahora, las púrpuras son hemorragias en el interior de la piel, membranas mucosas que son pues de mayor tamaño que las petequias. Pueden cuadruplicar su tamaño. Sí, Emily, hay que esperar que Larios nos hable acerca de esas posibilidades. Así que estamos así al pendiente. En el caso de la equimosis, es un hematoma de pequeño tamaño, subcutáneo, de 1 a 2 centímetros de diámetro mayor, ¿no? Recuerden que esto sigue considerándose una microhemorragia. Y los vasos que suelen sufrir de microhemorragia son básicamente las arteriolas, las vénulas y las microarterias y las metaarterias. Son las que típicamente se caracterizan por ello. Muy bien. Entonces vamos a ver.
Ah, Dieguito nos pregunta, ¿cuál era la pregunta? Que si las petequias son un signo para detectar alguna enfermedad. Gracias, Pamela, por anotarlo por ahí. Ok. Vamos ahora a hablar del desarrollo de ictericia. En pacientes que sufren de hemorragias masivas, por ejemplo, las hemorragias del tubo gastrointestinal o digestiva, suelen ser pacientes que desarrollan esto. ¿Por qué? Porque con la sangre se pierden muchas proteínas, las proteínas plasmáticas, que ayudan obviamente a estabilizar la función hepática. Recuerda que todo está conectado de alguna u otra manera. La degradación de los hematíes y la consiguiente liberación de bilirrubina como subproducto de la falta de sangre en las zonas específicas donde se produce la ruptura. Ahora, las consecuencias de las hemorragias ustedes ya lo conocen. Estas pueden ser en relación a la cantidad del volumen de pérdida, la velocidad de que se pierda, el lugar de la hemorragia y la pérdida brusca de al menos un 20% o lentas puede llevar a una repercusión clínica, ¿no? Que a la postre puede tener sus consecuencias mayores en el tiempo. Entonces, tratemos de desarrollar esto. Vamos a actualizar aquí los comentarios y tenemos, sí pueden ser un signo de una enfermedad, depende mucho del tamaño de las petequias también, pero bueno, el tamaño de las petequias, es por decir así, es petequia si mide 2 milímetros, pero si mide 4 ya no. Bueno, vamos a hablar un poquito de esto. Cuando hay hemorragia hay que tomar en cuenta estos parámetros. ¿Cuánta sangre se perdió? ¿Qué tan rápido se está perdiendo? ¿Y de dónde se está perdiendo? Vamos a poner el siguiente ejemplo. Vamos a pedirle a Miriam, a Marian, me autocorregí. Vamos a preguntarle a Marian un nombre de una chica que no está en el grupo. Un caso hipotético, por favor. Regálenos ese nombre hipotético de una muchacha. Estamos esperando ahí a Marian. Estamos esperando a la señorita M. Perla, ya me autocorregí yo solito. Nombres reales, no apodos, Eduardo. Suelen salir comúnmente en hemorragia, fiebre, trombocitopenia, leucemia, enfermedades autoinmunes, infecciones virales. Muy bien, gracias, Almerón. Muy bien esa. No le responde ya Marian. ¿Quién me estará llamando? Bueno, vamos a darle... tengo que contestar esta llamada. Vuelvo esperando el nombre. ¿Sí? Bueno, dele por la realidad hasta cuando regrese, entonces, diferido. Pues sí, por eso, bueno, cuando después, el problema de la ventana es que, pero bueno, esa es la que no se puede escapar. Bueno, vamos a ver si lo puedo ver después. Ok, vamos a ver. Dijo Juanita. Ya está, vamos a ver. Dijo Juanita, ok. Juanita conoce a un muchacho que se llama Ruperto, pero Ruperto tiene brackets. Y se fueron ahí al cine y Ruperto creía que era una cita para ver una película, pero la señorita Juanita creía que era una cita para ligar. Y en un descuido, Juanita quiere darle un beso a Ruperto. Pero como no se ponen de acuerdo, hay un golpe ahí y repentinamente Juanita se golpea el labio y se rompe el labio y comienza a sangrar. ¿Cuánto creen de sangre que va a perder Juanita por esta ruptura de vaso, por esta hemorragia?
Gracias, Perla, por llamarle la atención a Vernon. Por dos, lo que dice Perla. Ok. Eh, un CC. Un CC. Y el break, no, espérese, Levi, por favor. Está en su casa, puede ir a agarrar un snack y listo, tranquilo. No pasa. Medio cc. Ok, la verdad es que la cantidad de sangre que se pierda es muy poca, pero bueno, no es lo mismo perder un cc o medio cc de sangre en el labio que perderlo a nivel intravascular, perdón, intracerebral. Entonces, el volumen de pérdida de sangre puede ser un factor desequilibrante, pero ahí lo combinamos con el lugar. Entonces, la cantidad puede ser muy pequeña, pero depende de dónde sea. Esa cantidad pequeña de sangre puede no ser importante para el labio, pero esa cantidad de sangre puede ser muy importante para el cerebro. Creo que tenemos un punto ahí, ¿no? Hay que saber combinar, por eso no decimos mucha o muy poca, ¿no? Sino que la cantidad dependiendo del lugar, haciendo la combinación de estas variables. Ahora, la velocidad de la pérdida. Ahora, ¿qué pasaría si Juanita, con esta ruptura de labio inferior y del lado izquierdo, no se detiene? Así que va a ser un volumen de sangre que se va a perder mucho en mucho tiempo. Ahora, vamos a ver, si tomamos un cuchillo y estamos cortando una sandía y se corta en el dedo y es una herida profunda, entonces puede ser de que si dañamos una arteria, la velocidad de pérdida de sangre sea grande, ¿no? Y eso ocasionaría pues un problema. Así que hay que considerar todas estas variables. De hecho, cuando nosotros vemos sangre nos preocupa, ¿no? Porque no es normal perder sangre. Aunque claro, existen mecanismos para detener la pérdida de sangre dentro de la homeostasia, ¿no? Que sería el proceso de taponamiento plaquetario, en los procesos de coagulación también son ejemplos de ello. Ok, entonces no sé si queda claro, ¿no? Si quedó claro esta combinación de aspectos, por favor regálenme unos cuantos likes ahí para avanzar a lo siguiente. No está detenido el video para los que quieran preguntar. Ok, muy bien, muchas gracias. Eso significa que quedó claro y avanzamos. Muy bien. También puede ser, si nosotros tenemos una pérdida mayor o aguda, eso significa que hay una rápida pérdida de sangre y es reciente, ¿no? Es reciente. Puede inducir a un shock hemorrágico, que es parte, vamos a ver si llegamos a esa parte de la clase hoy. Las hemorragias triviales en el tronco del encéfalo pueden ser mortales, que era lo que les hablaba hace un momento. O sea, que depende del lugar y la cantidad, o sea, la mezcla de las condiciones no es como que si perdés un cc no te morís, no, depende de dónde perdás ese cc de sangre, de dónde se esté produciendo ese tipo de cambio. Bueno, la próxima vez es que Marian está colocando aquí un comentario que dice, eso es para ganar likes, así no se puede. Ok, pues van a ponerme sorprende entonces, para ver qué dice después Marian. Muy bien, y las hemorragias extensas repetidas representan además pérdida de hierro, lo que puede conducir a una condición anémica, ¿no? Las hemorragias, por ejemplo,
un niño que vaya al baño y que en cada evacuación tenga melena? Gustavo, ¿me podría decir qué cosa es la melena? ¿Qué cosa es melena? Ya le preguntamos a Diego, Larios, nos falta que nos diga. Gustavo, me vine a clase sin bañar. Eduardo, esas son de las cosas que debo leer, mas no debo de leer. Cosas que debo ver, mas no debo de leer. Ok, Rodrigo, perdón, Gustavo, es que leí primero cómo sale en Facebook. La pregunta es de qué es la melena. En el ejemplo que acabo de mencionar de las hemorragias. Pam Soto sí sabe, dice. Gracias, Levi, gracias. Lo que dijo Levi, eso es cosas que debo leer, que debo ver, más no leer en voz alta. Ok, sí, Julieta, sí, lo que puso como pregunta, sí. Sí, Pamela, también, no lo voy a decir, pero sí, eso es. Ok, yo estoy desayunando y en clase, una de las ventajas en clase en línea. Gracias, Isaac, gracias por sus comentarios. Amelia también estoy viendo que lo está viendo. Dani Morales, la doctora Morales también está con nosotros y bueno, sí. Entonces, en ese tipo de casos, este niño que tiene melena y que tal vez no se lo comenta a sus papás, al cabo de un tiempo, eso se va a convertir en una condición anémica por la pérdida de hierro, una anemia ferropénica en este caso, por carencia. Entonces, hay que siempre ponerle atención a la pérdida de sangre. Y hay una frase que me gustaría que anotaran y es, si se pierde sangre es por una razón y hay que averiguarla para que eso no se convierta en un problema mayor en el futuro. Muy bien, que era pues lo que había mencionado de la anemia ferropénica. Ahora vamos a hablar de coagulación, pero para ello quiero presentarles un video para explicarles eso, pero al parecer no lo tengo por acá. Bueno, vamos a describir lo que es el proceso de la coagulación. Eh, ¿Por dónde empezamos? Bueno, miren, tenemos el vaso sanguíneo y el vaso sanguíneo que tenemos aquí el endotelio capilar de los vasos y tenemos lo que serían las plaquetas. Las plaquetas que normalmente se encuentran en el centro del flujo de sangre. Cuando estas plaquetas reciben una estimulación de lo que sería la ruptura del vaso, producto de un trauma, un daño, etcétera, ellas logran aferrarse a el conjunto de células endoteliales que están todavía viables, o sea, no fueron dañadas con el corte, con la ruptura del vaso. Que son, estas células están viables, aquí las otras células se perdieron con el trauma. Estas plaquetas logran aferrarse al endotelio capilar por dos razones. Una es la fibrina que se puede liberar. Esa es una. Pero hay otra que ustedes ya conocen. Y esta pregunta se la vamos a dejar que nos conteste a la señorita Angélica. Señorita Angélica, ¿está con nosotros? Pamela, ya apareció Pamela, ya apareció Pamela.
A ver, Angélica, ¿está con nosotros o no? Ah, ok, ok. Angélica, ¿cuál es la pregunta? Ok, ¿cómo esta célula, esta plaqueta, se puede unir a esta célula endotelial y sobre las cuales se pueden agregar más plaquetas? Así que estamos esperando a Angélica. Le vamos a dar una pista, Angélica. Esto lo vimos en inflamación. Bueno, eh, vamos a dejar ahí a Angélica que nos conteste esa pregunta. Y bueno, avanzamos. Sobre la marcha, se van a liberar dentro de las plaquetas elementos procoagulantes. Y los procoagulantes sirven de quimiotácticos para que las plaquetas vayan haciendo dos cosas. Uno, que vayan acercándose a la zona de la lesión, llevando pues a más células al sitio, a más plaquetas al sitio, pero también sucede a esto, que es el cambio de forma. O sea, una plaqueta es como, imagínense, yo no sé si ustedes alguna vez jugaron con unos, eran como pelotitas, unas cositas así que uno las colocaba en agua y se hacían más grandes, entonces como una esponja, ¿no? O sea, la esponja no es un tan buen ejemplo porque no cambia mucho de forma. Pero sí, o sea, en cuanto al tamaño, como que se expande, como que normalmente esta se encuentra contraída y con esos elementos procoagulantes esta se expande para cubrir una mayor área, ¿ya? Es como, por ejemplo, si queremos hacer una barra humana para que no pase alguien, o sea, extendemos nuestros brazos, o sea, no hacemos, ampliamos el área de cobertura, pero si queremos pasar por un lado estrecho, nos contraemos, ¿no? Para poder pasar por ahí en un pasillo. Ok, entonces ellas comienzan a acumularse gracias a la quimiotaxis y pues ellas llegan ahí, o un fenómeno parecido a la quimiotaxis. Llegan a la zona de la herida, se acumulan y el área, porque han aumentado volumen en el cambio de su forma, hace de que se genere lo que se llama el tapón plaquetario. Pero este tapón plaquetario, combinado con la célula, es un tapón, por decir así, frágil, es suave. Entonces necesita luego que suceda otro fenómeno. Pero bueno, vamos a ver, estamos actualizando los comentarios y esas se usan de adorno en los arreglos florales. ¿Qué cosa? ¿Qué cosa, Marian? Se usan en los arreglos florales. ¿Qué cosa? Ah, los juguetitos, las cositas que cambian de tamaño. Puede ser. No, no me acuerdo muy bien. Y eso que mi infancia fue hace como 2 años, así que no sé qué pasa. Exacto, Angélica. Muy bien. Las selectinas y las integrinas son los elementos que le van a ayudar a la plaqueta a unirse firmemente al área vecina de la herida. Así que téngalo muy, muy, muy en cuenta. ¿Ok? Gracias, Angélica. Bravo. Entonces, aquí tenemos que para poder hacerse, por decir así, una unión bastante firme, rígida, se necesita la fibrina que se vaya acumulando. La fibrina va a ser como una envoltura que va a cubrir todas esas zonas y que va a luego a polimerizarse o endurecerse, así como la resina, ¿no? Se va a endurecer y va a formar después lo que sería el trombo. Esta polimerización de la fibrina es gracias a un factor de coagulación que se conoce como trombina, ¿verdad? Y si se fijan, todas estas plaquetas que forman el trombo son plaquetas que han cambiado de forma, ¿no? Porque normalmente están como que contraídas, reducidas y luego pues se hacen más grandes, ¿no?
¿Quién, quién ha visto? Ahorita me estoy acordando de algo para poder ejemplificar lo de las plaquetas y que quizás no se les olvide tan fácil. ¿Quién de ustedes sabe quién salvaba a Olivia en las caricaturas clásicas? ¿Quién salvaba a Olivia en las caricaturas clásicas? ¿Cómo se llamaba ese personaje que salvaba a Olivia en las caricaturas? Muy bien, Asaf, correcto. Muy bien, Eduardo. ¿Y cómo hacía Popeye para enfrentarse a los rivales? ¿Qué hacía? Gracias, Pam. Gracias, Diego Larios. Solo lo leo, Eduardo, pero no lo digo. Muy bien, muy bien. Muy bien, Diego Salmerón. Muy bien, Bernón. Muy bien, Levi. ¿Qué hacía para poder enfrentarse a los villanos el tipo? ¿Qué hacía? Sí, Vernon, dos veces puso lo mismo. Muy bien, las espinacas. ¿Y qué pasaba cuando se comían las espinacas? Espinacas, Eduardo. Espinacas. Ahora, ok, ok, ok. Sí, sí, pero ¿qué pasaba cuando comía las espinacas? ¿Qué pasaba? Sí, pero en cuanto a su forma, qué cambio hacía? Ok, están buenas todas las participaciones. Sí, así todo, sí, Eduardo, todos están participando. Popeye, 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 Popeye. Es la parte que más, ok, cambiaban de forma, ¿no? Se ponían brazos musculosos, incluso hacía parecer lo más grande, ¿no? De lo que normalmente que era bastante delgadito, ¿no? Solo los brazos que se le miraban hinchados de, de marinero, con sus tatuajes de marinero ahí. Entonces, ese cambio de forma es como que la plaqueta con los factores estimulantes es como que si le demos espinacas, ¿no? Se hacen más grandes, cambian de forma y ayudan a hacer un sello de la herida más fuerte. No voy a leer eso, Eduardo, pero no lo voy a decir. Ok, entonces aquí tenemos la fibrina polimerizada. Fíjense cómo todas estas plaquetas ya están integradas en el trombo y están sellando lo que sería lo que sería el área de la herida. En el proceso de la envoltura de fibrina, si estaba ahí una célula, un hematía, un linfocito, puede quedar dentro del trombo. Así que si de repente chocó con el trombo por el flujo sanguíneo y se estaba liberando la fibrina y se logró polimerizar y estaba dentro de ella, ahí quedó atrapado. Y los polimorfonucleares todo esto está sucediendo dentro del vaso. El polimorfo nuclear, al encontrar pues células, por decir así, plaquetas que están aumentadas de forma, o de volumen en este caso, o cambiadas de forma, aumentadas de volumen, puede hacer el proceso de fagocitosis para no permitir que esas plaquetas de gran volumen anden en la circulación o fluyan durante la circulación sanguínea. Entonces, todo es un trabajo combinado, ¿no? Vanessa creo que nos está comentando. Vanessa creo que nos está comentando. Vuelvo en un momento. ¿Ya volví, chicos?
Ya volví. Ok. Eh, sí, como sí, me venían a dejar un seguro. Sí, perdón, les pido disculpas. Ok, entonces ahí tendríamos, esto ya tiene que ver con lo de qué va a pasar, ¿no? Con el trombo posterior, que está ahí sirviendo como un selle, ¿no? Un selle, vamos a pensar en el vaso sanguíneo como un tubo, y ese tubo se rompió. Y entonces yo voy a utilizar como una especie de pegamento, ¿no? Y se lo pongo. Nada más que este pegamento yo al tubo se lo pongo desde fuera. El vaso se sella, se repara desde dentro. Y conforme pasa el tiempo, el endotelio capilar se va recuperando y va a ir sellando el espacio que estaba sellando primero el tapón plaquetario. Así que llega un momento donde el trombo ya no tiene que estar ahí. Y entonces existen vías de, por ejemplo, los factores fibrinolíticos que se le conoce, que para diluir la fibrina. La fibrina al diluirse ayudará a que se separen los componentes del trombo. Y esos componentes del trombo van a ser eliminados a su vez por los fagocitos. Eso ocurriría normalmente en un fenómeno en donde el paciente con sus factores de coagulación y respuesta homeostáticas estén bien, ¿no? Cuando, por ejemplo, tenemos una deficiencia de uno de los factores de la coagulación, podemos tender a que se produzcan trombos obstructivos o que simplemente la hemorragia sea profusa, pues, y sea bien difícil de detener. Muy bien. Aquí tenemos, esto quiero explicarlo con unas animaciones aparte. Pero quiero irme a un punto específico y es lo que tiene que ver con la configuración del vaso. Entonces, fíjense, aquí tenemos los componentes de la sangre. Recuerden que la sangre es un tejido conectivo especializado y tenemos estos aspectos amarillos, serían en este caso las plaquetas, estos serían los hematíes o eritrocitos, y aquí tendríamos un neutrófilo, ¿no? Una célula inmunológica. Aquí tenemos la trombosis, tenemos ahí el vaso, se da una ruptura del vaso y comienzan a salir los componentes, ¿no?, que este tiene. Entonces, lo que sucederá en primera instancia es que las plaquetas van a comenzar a poblar o agregarse a la zona. Fíjense cómo antes las plaquetas estaban separadas entre sí, no estaban reunidas, y cuando se da la ruptura comienzan a acercarse a la zona de la lesión. Estas van a interactuar para el anclaje en este proceso que se llama agregación plaquetario, van a actuar en el anclaje las células endoteliales. Ya Angélica nos explicaba que era con las selectinas y las integrinas. Ahora, todas esas plaquetas se van a acercar como un fenómeno quimiotáctico hacia la zona de la herida y se van a agrupar entre sí. Esas plaquetas agregadas entre sí van a llegar al sitio reclutando más plaquetas, o sea, llevando a la mayor cantidad de plaquetas que ellas puedan y van a alterar su forma, con lo que hablamos de epopeya al inicio. Luego, la fibrina que van a liberar las células endoteliales va a cubrir a todo lo que esté alrededor del lecho de la herida. Si habían células, van a quedar ahí, si habían hematíes, van a quedar ahí. Hasta este punto, en ausencia de polimerización, estos componentes celulares podrían salir y no formar parte del trombo al final. Pero si se da la polimerización, obviamente quedan atrapados y esas células van a morir dentro de ese trombo. Lo de la vasoconstricción y vasodilatación, sí, no entendí la pregunta, Así que ahí lo leemos posterior. Continúo con la explicación. Y aquí tenemos, por ejemplo, los fenómenos resumidos. Primero el vaso normal, después la lesión. Se da la liberación de la tromboplastina tisular, que es el factor 3. Las células comienzan, pues, la cascada de coagulación, que es por la
forma de la fibrina o vía extrínseca que se le conoce, luego se da la agregación plaquetaria, adhesión de plaqueta, hacia la membrana basal que quedó viable todavía. Ya sabemos que esas células, esas plaquetas llegan de forma de como agregados y cambian su forma. Y luego tenemos la formación del trombo, que es con la vía extrínseca que forma una red que atrapa los hematíes o los componentes que pudieron haber quedado en el acúmulo de plaquetas que están asociadas. Se da la polimerización y eso se endurece. O sea, que en esta parte, en la formación del trombo, yo voy a tener un trombo suave y un trombo duro, por decirlo así. O un trombo inmaduro y un trombo maduro. El inmaduro es cuando tenemos la fibrina ahí, pero todavía no está polimerizada. Se da la polimerización y ya se convierte en el trombo rígido, ¿no? Y eso va a permitir de que el flujo de sangre no lo remueva de la zona. Y es por eso que cuando uno se hace una herida, esta se detiene, pasan unas cuantas horas y uno ya puede hacer o sea, con algún grado de restricción, los movimientos que normalmente sí muchas veces ocurren en la mano y no se va a producir una hemorragia adicional. Estamos aquí viendo las preguntas de Vernon y me pregunta, previo a la acumulación plaquetaria, ¿no ocurre una vasoconstricción y una vasodilatación? Sí, esos son cambios vasculares que se dan frente a la hemorragia, claro que sí. Pero ahorita lo que estamos describiendo era qué sucede frente a la ruptura. O sea, se da la ruptura, se da la vasoconstricción, luego empieza la vasodilatación y empieza este fenómeno. O sea, es una secuencia de eventos, ¿ya? Relacionados pues con los cambios vasculares. Ahora, a este trombo en algún momento le tiene que pasar algo. Ya dijimos de que si todo está funcionando correctamente, este trombo se va a diluir a través de lo que lo mantiene formado. ¿De qué está formado un trombo? Y esto le vamos a preguntar a Eduardo Cornejo. ¿De qué está formado un trombo? Los componentes de un trombo. Vamos a ver. Estamos esperando a Cornejo que nos hable acerca de los componentes del trombo. Los componentes del trombo. Estamos esperando al señor Cornejo que nos comente. Que nos comente lo que nosotros queremos saber. Se nos perdió el señor Cornejo. Así que el señor Cornejo sigue desaparecido. Estamos esperándolo al señor Cornejo. Bien, pues vamos a continuar. Nos quedó a deber el señor Cornejo. Tan activo que estaba. Ok. Ya, justo a tiempo. Plaqueta, malla de fibrina y olasma. Bueno, no sé qué es olasma. Trombinas. Ok. Vamos a continuar. Entonces, hay lo que sería la propagación, puede propagarse y terminar obstruyendo un vaso importante. Y esto va, si obstruye un vaso importante, ya lo hablamos antes, ¿no? Esto va a producir hiperemia activa o pasiva. ¿Qué tipo de hiperemia? ¿Qué tipo de hiperemia? Si el trombo se propaga y obstruye algo, ¿activa o pasiva? ¿Activa o pasiva? 28, compañeros, díganme. Activa, dice Juniet. Vamos a ver cómo estamos en las estadísticas. Activa, pregunta.
No contesta, pregunta, Isaac. Carlita está por aquí viendo también el video, me sale la notificación activa. Pasiva, dice Vernon. Tenemos en las estadísticas 3 personas que dicen activa y una que dice pasiva. Se emparejó esto. Con Mari Valladares ya se desempató, va ganando la activa. Va ganando la activa. ¿Qué dice Carlita? Mejía Cisne, ¿qué dice usted? ¿Activa o pasiva? Esto está dividido. Sigue ganando la activa. Se leen ya como queriendo balancear las cosas con pasiva. Ya ahorita estamos empatados, pasiva y activa. Va ganando la pasiva con Angélica. Aura Ramírez también votó por pasiva. Emily también votó por pasiva. Vamos a ver qué dice Carlita. Vamos a ver qué dice Carlita. ¿Hacia qué bando se va? Va ganando la pasiva. Eileen Silva también dice que es pasiva. Eduardo dice que es activa. Octavio, pues suave, Octavio había participado. Sí, ya no cuenta, Octavio. Eso ya está registrado en las estadísticas. Diego Salmerón dice que activa. Natalie Reñasco dice que activa. Y se está activando la activa, valga la redundancia. Scarlett Area Barquero, que no sabía que estaba aquí, pero hola. Dice que pasiva. Belén activa. Es pasiva. Vernon con una carita triste. Vanessa dice que activa. Nidia, que no sabía que estaba, pero saludos. Dice que es pasiva. Y Carlita, ¿qué es lo que dice? Yo quiero saber qué es lo que dice Carlita. Activa, dice James. Amelia dice que pasiva. Ya esto se hizo un enredo. Ya por fin. Carlita ha contestado. Y Carlita dice que es pasiva. Recuerden que cuando se da la obstrucción de un vaso por un trombo, es igual al ejemplo de que colocáramos una liga en el dedo y lo dejáramos por un tiempo. ¿El dedo de qué color se iba a poner? ¿De qué color se iba a poner el dedo? ¿De qué color se iba a poner el dedo? Muy bien, Levi, morado. Y si el dedo se pone morado, ¿qué tipo de hiperemia es? ¿Activa o pasiva? Púrpura, dice Pamela. Estaba en clase de inglés. Purple. Morado. Muy bien, Vanessa. Muy bien. ¿Qué tipo de hiperemia es? Es hiperemia pasiva, correcto. Y si es hiperemia pasiva, obviamente eso es congestión. Por lo tanto, el tipo de hiperemia que se produce es la hiperemia pasiva. Que no se les olvide, por favor. Si tienen dudas, pregunten. Si tienen dudas, pregunten, por favor. Si quedó claro, regálenme un me sorprende, por favor. Ok, muy bien. Me entristece, me entristece. ¿Por qué alguien me da me divierte? Like no dije que sí. Ya, bueno. Sí se me asombra. Me asombra. ¿Y qué dije yo? Marian, ¿qué dije yo? Se dice me asombra. ¿Qué dije yo entonces? No me acuerdo. Y me va a decir, ve el video de vuelta, doctor, cuando termine. Golazo, golazo. Bien, pues, bien. Continuemos, continuemos. No se preocupen, a las 12 terminamos. Ya estamos cerca. Ya estamos cerca. Se produce otro fenómeno que se llama embolinización, que es el desprendimiento hacia lugares más distantes del árbol vascular, que se le conoce como tromboémbolo, y que esto puede producir una embolia. O sea, la embolinización es que el trombo, por decir así, vamos a suponer de que estamos en la colonia Centroamérica. Y el trombo se produjo en el canal CDN 24 o 23, CDN 23 creo que, el de Plinio Suárez. Y este trombo se va a quedar en el triángulo de la Centroamérica, ¿no?
¿Qué hay cerca del Triángulo de la Centroamérica? Le vamos a preguntar a, vamos a ver aquí en Alarios, ¿qué hay cerca de el Triángulo de la Centroamérica? Ah, ok, Marian, gracias por la aclaración, es mi asombra. Todos los días aprendemos algo nuevo, ok. Una carne asada, muy bien, Eduardo, si son buenas las carnes asadas ahí. No es que me estén patrocinando el almuerzo la gente de por ahí, solo aclaro, ¿verdad? Entonces, eso sería un ejemplo de propagación. Se produjo en un sitio donde va a quedar este al final cerca, ¿no? En la misma colonia, por decirlo de alguna manera. La embolinización sería de que este trombo, si tomamos en cuenta que la carretera es el aparato circulatorio, este trombo se formó en este canal de televisión y termina quedándose en la rotonda de Tijuantepec. Junior Echevarría, fritanga, hot burger, no, no conozco, Asaf. Yo conozco donde hay fritanga. No ando con esas cosas, eh, ¿cómo se llaman? Estereotipadas. Ok, Carlitas Place, no, no lo conozco. Debe ser una tienda de la Carlita Cisne, seguro. O sea, el lugar donde va Carlita a comprar sus cosas. Ok, bueno, entonces, propagación del sitio donde se genera el trombo queda cerca, por decirlo en términos bien sencillos, y en la embolinización queda en un sitio alejado de donde se originó. Bueno, la disolución, que es la eliminación de ese trombo por actividad fibrinolítica. Esto sería algo que desearíamos en la enorme cantidad de casos, ¿no? Porque así no va a producirse ninguno ni otro de los fenómenos. No vamos a correr el riesgo de que genere una obstrucción en alguna de las partes del árbol circulatorio. Vamos a preguntarle vamos a ver, a Emma, que nos diga cuál puede ser la consecuencia de una propagación y embolinización. Consecuencia. De Emma que nos conteste. ¿Cuál es la consecuencia de propagación o embolinización? Consecuencia. Así que sigo a la espera. Emma que nos diga. ¿Cuál es la consecuencia de propagación y embolinización? Estoy esperando, estoy esperando. Emma que nos conteste. Consecuencia de propagación y embolinización. Seguimos esperando. O bueno, Julieta, pues. Julieta Altamirano. Vamos a contar hasta 3. Vamos a ver. 1, 2, 3. Ok, Emily, díganos. Adelante. Adelante, Emily. Se puede obstruir un vaso importante, consecuentemente puede causar un infarto del miocardio. Sí, 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 exacto. Se puede producir una trombosis y esa trombosis lleva a un área de isquemia, el área de isquemia lleva a necrosis. Esa sería las consecuencias. Que la disolución por sí sola sería una ventaja, así que si hubiese un falso y verdadero, ¿cuál de los siguientes eventos no produce un infarto? Y tienen estos 3, el que van a encerrar en el círculo será
¿Cuál de los siguientes eventos o destinos del trombo no produce un infarto? ¿Propagación, embolinización o disolución? Disolución. Muy bien, esa es la que tendríamos que encerrar en todo caso. Y hay otra que es la organización y recanalización del trombo. Puede inducir la inflamación, fibrosis y terminar por recanalizarse. Para explicar este último, quiero mostrarles una imagen. Vamos a usar primero esta imagen a color. Aquí tenemos un corte transversal de un vaso, donde todo esto es o son las paredes de este vaso. Todo esto son las paredes del vaso. Y esto de acá, todo esto es el trombo. Todo esto es el trombo. Ahora, ¿por qué decimos que es recanalización? Organización y recanalización. El trombo era tan grande y estaba tan firmemente unido a esta porción del vaso que el flujo de sangre se encargó de perforar el trombo y atravesar la sangre por ahí. Entonces es como un mecanismo compensatorio. Es como, digamos, tengo una pared y comienzo a hacerle huecos para poder entrar o pasar. Así hizo la sangre. El tamaño del trombo era tan grande que el flujo de sangre fue tan particularmente alto en la zona que permitió perforar el trombo para atravesarlo. Recuerden de que esto está rígido por la polimerización de la trombina, de la fibrina, perdón, la polimerización de la fibrina. Ahora, esto no ocurre siempre. Si el trombo es grande, lo que va a ocasionar a la postre va a ser un infarto, como nos había dicho Vernon. Pero esta es una posibilidad. De hecho, de las posibilidades que hemos visto hasta el momento, la disolución es la más ventajosa, ¿no? La más deseable. Así que, pues bien, hay un esquemita donde nosotros hablamos de eso, ¿no? Y ahora le vamos a poner el ejemplo de lo que sería la morfología o morfogénesis del trombo. Entonces, aquí tenemos, y con esto vamos a finalizar el día de hoy, y es con respecto a cómo pueden ser los trombos. Los trombos pueden ser blanco, rojo, mixto o hialino. Fíjense la dirección de las flechas. El trombo blanco se opone pues a lo que sería, sigue en la misma dirección del trombo, van en la misma dirección. El trombo rojo se opone a lo que sería el flujo de sangre. El trombo mixto va en la misma dirección del trombo y el trombo hialino se oponen. Así que podemos decir, los trombos que se oponen al flujo de sangre son el rojo y el hialino. Y los trombos que van a favor del flujo sanguíneo van a ser el blanco y el mixto. Eso es un apartado importante que quiero que recuerden. Muy bien, entonces como lo prometido es deuda y quedamos de que vamos a terminar a las 12, de esta manera estoy concluyendo la sesión de hoy con respecto a la clase, la conferencia de lo que sería trastornos hemodinámicos 2. En este caso, espero pues de que esta metodología haya sido de su agrado y pues haya mejorado en cuanto a la dinámica de clase. Los últimos minutos quisiera que me comentaran qué les pareció esta metodología con respecto a la clase, porque el hecho es mejorar, chicos. El aspecto es tratar de hacer cada vez mejor las cosas y que ustedes se sientan satisfechos con la interacción, la explicación y que sobre todo vayamos avanzando en cuanto a aprendizaje y temática, ¿no? Así que me quedo con sus comentarios. Así que aproveche la gente que no participó antes en este momento. Ah, bueno, Mari tiene una pregunta. Doctor, la pregunta que tenía de los dibujos se la hice en Messenger. Sí, bueno, como ahorita estoy viendo la presentación, porque para poder ver estos comentarios tengo que meterme a mi transmisión en vivo, entonces ahorita no he revisado nada adicional.
Aura dice que está de acuerdo. Eduardo dice que es más dinámica, sí, lógicamente tiene esa ventaja. Asaf también le da su aprobación. Mauricio también la aprueba. Mauricio también aprueba el hecho de que existe un solo equipo que es el monarca de Europa en cuanto al fútbol. Así que Alexa, ahí le va el comentario de fútbol que no podía faltar en nuestra clase. Así que muy buena la campaña del Madrid, dice Eduardo. Perdón, Mauricio Serrano. Incluso aquí puedo leer claramente, Mauricio Serrano, el mejor equipo del mundo se llama y se llamará Real Madrid. Gracias, Mauricio. Qué bueno, Junet, que le haya gustado. Trabajamos para hacerlo de esta forma y ayer tuve pues la oportunidad de compartir con algunos de sus docentes, colegas pues de trabajo y de profesión que van a utilizar esta misma metodología para poder avanzar en cuanto al contenido de las clases. Vamos a ver el mundial en clase. No, sería, vamos a ver el mundial en clase. No sé. Si gana el Madrid, nos regala un Facebook Live más. Claro que sí, Vernon, por supuesto. Dice Selene, la clase estuvo buena, el internet estuvo feo. Hoy es la final de la Champions. No sé, pregúntele a la gente del Barça, Eduardo. Perla Camila de Jesús. Hágale caso a Vernon, dice. Ok, bueno. Ahí, sin más, chicos, siempre es un gusto. Gracias, doctora Morales, por sus comentarios. Siempre para mí es un gusto, pues, poder compartir con ustedes y sin más, me despido. Lo único que quedará pendiente es que les coloque un caso para resolver. Y pues por el tiempo no vamos a poder hacer la dinámica y llamar para ver lo de su día, así que se salvaron una vez más. Así que nos estamos viendo y hasta pronto. Manda a decir su tutor de fármaco que no se olviden de la clase el día jueves. Así que hasta la